Trabajo, trabajo. Estaré encantado. Encontrar el camino más corto es de esas habilidades básicas que la gente aplica en su día a día. Es algo que parece tan sencillo que apenas a mediados del siglo pasado que comenzó a ser estudiado seriamente. Incluso uno de los pioneros en abordar el tema matemáticamente, Edgar Dijkstra, comentaría que inventó un algoritmo para hallar la ruta más corta en menos de 20 minutos. Todo esto mientras esperaba por su café sin usar siquiera papel o lápiz. Sin embargo, aunque en apariencia parecía algo simple, seguía siendo un comportamiento inteligente complejo. Esto quedaría demostrado cuando comenzó el desarrollo de la inteligencia artificial. Los algoritmos de ruta serían pieza clave para la creación del primer robot inteligente móvil. Eventualmente otras aplicaciones surgirían, algunas muy conocidas como la navegación GPS y finalmente algo de lo que nos importa en este canal, los videojuegos. Pero, ¿por qué videojuegos? Bueno, quizás muchos no lo noten, pero la búsqueda de la ruta más corta ha estado desde siempre en todos lados. Para mover unidades en juegos de tipo RTS, para simular NPCs más inteligentes, o simplemente en juegos donde se puede explorar el mapa o el escenario. Que un enemigo encuentre una ruta sorteando obstáculos se ve mucho más inteligente y realista a que simplemente venga en línea recta y se quede atascado en una pared. Por esta razón es que existen los algoritmos de búsqueda de ruta, siendo uno de muchos el de la historia del señor Dijkstra. Pero hay uno en particular que de forma ingeniosa y elegante soluciona el problema de la ruta más corta, y es el más utilizado en videojuegos, el algoritmo A estrella. En este video quiero explicarles por qué este algoritmo destaca entre los otros, y qué lo hace tan elegante. Primero que nada, definiremos un escenario usando Warcraft 3 de ejemplo. A nivel interno, los mapas de este juego están organizados como si fueran una cuadrícula donde cada personaje ocupa un cuadrado o casilla. Si quisiéramos mover el personaje, veremos que se moviliza casilla por casilla de forma recta o en diagonal, siempre y cuando no haya un obstáculo. Esta es la mecánica básica de movimiento de Warcraft 3, o de cualquier RTS en general, como StarCraft o Age of Empires. Como el mapa en sí es una cuadrícula, se puede simular con programación, para lo cual usaré un visualizador para algoritmos de rutas que se encuentra en internet. Ahora, nuestro objetivo es que el personaje se mueva del punto de inicio hacia el punto final y que vaya por la ruta más corta. Para esto podemos utilizar el algoritmo de Dijkstra, uno de los más famosos. Si observamos, pues en efecto logramos encontrar el camino más corto. Pero podemos notar que mientras busca las rutas va por zonas que realmente no nos interesan. De la misma forma podemos probar el algoritmo de búsqueda en anchura, donde se observa el mismo problema. Y bueno, aunque no son completamente eficientes, técnicamente estos algoritmos ya solucionan el problema, ¿verdad? Pues sí, pero pues como todas las cosas, siempre puede haber algo mejor. Y es que después de estos algoritmos se inventaría el algoritmo A estrella, que justamente viene a solucionar este problema. Solo observen la diferencia. Y es que este algoritmo es especial, porque utiliza un pequeño truquito llamado heurística, que consiste en darle información extra al algoritmo, indicándole en cada paso que da cuán cerca o lejos está de la meta. Algo así como en el juego del frío caliente. Esto permite buscar solo en las rutas más prometedoras, ignorando las que se alejen de la meta, y le da gran ventaja sobre los otros algoritmos que básicamente se podrían decir que buscan las rutas a ciegas. Ahora, antes de pasar con la explicación, queda aclarar un pequeño punto, y es que para poder aplicar el algoritmo sobre el mapa cuadriculado del juego, lo que se hace en realidad es trasladarlo al campo matemático. Esto se hace con teoría de grafos. Siguiendo esta lógica, ahora la cuadrícula es un grafo. Cada casilla representaría los nodos del grafo, las rutas entre casillas y casillas serían las aristas, y la distancia de esas rutas serían los pesos de las aristas. ¿Por qué les muestro esto? Solo para que vean la matemática de la que se sirven los videojuegos para aplicar el algoritmo A estrella. La explicación será más gráfica que matemática, así que no se asusten. Ya verán que es más sencillo de lo que parece. Usaremos el término nodos para las casillas. Tenemos el nodo de inicio y el nodo final a donde queremos llegar. Para eso obviamente tenemos que avanzar hacia los nodos vecinos. Así que checamos el vecino del costado. Como moverse de un nodo a otro requiere cierto esfuerzo, a este esfuerzo le llamaremos costo.
En nuestro caso, el costo es la distancia. Por ejemplo, podemos decir que llegar al vecino nos costaría 1, o sea, la distancia es 1. Esto funcionaría bien para el vecino que estamos analizando, pero luego tocará analizar los vecinos diagonales y por teorema de Pitágoras la distancia resultaría en un decimal. Por lo que para simplificar las cosas es mejor que todas las distancias se multipliquen por 10, quedando la diagonal como aproximadamente 14. Este costo que simboliza la distancia del nodo inicial al nodo que estamos analizando se llama costo G. Además del costo G también existe otro costo, que es el que hace tan especial a este algoritmo, el costo H, H de heurística, que es la información extra que le damos al algoritmo para que se revisen solo los caminos más prometedores. Su valor simplemente es la distancia del nodo analizado a la meta. El último costo es el costo F, que solo es la suma de G y H. Finalmente, ubicamos los costos en cada nodo para temas didácticos. Esta es la forma en que revisaremos los nodos y explicaremos el algoritmo. Así que ténganlo presente y continuemos con un ejemplo. Veamos un caso simple donde la ruta más corta la podamos calcular a simple vista. Empecemos revisando el nodo inicial. En sus vecinos vemos distintos costos, cuyos valores ya hemos explicado. Por ejemplo, el nodo este. Tiene una distancia de 14 al inicio y 24 a la meta. O por ejemplo este otro, que tiene una distancia de 10 al nodo inicial, pero tiene 48 hacia la meta. 14, 14, 10, 10, suman 48. Al estar más alejado de la meta a diferencia de los otros vecinos, su costo F es mayor. Luego, para seguir avanzando, el algoritmo nos dice que debemos ir por los que tienen menor valor en su costo F, lo que indicaría que son rutas más prometedoras. El menor valor entre los vecinos sería 38, pero tenemos dos 38, así que para escoger cuál revisar primero, vemos el que tiene menor costo H, o sea, el que está más cerca a la meta, que sería justo este que tenía 24. Como hemos avanzado un nodo, han aparecido nuevos vecinos. Notar que los vecinos siempre están pintados de amarillo. Los vecinos son básicamente potenciales caminos que aún no hemos revisado, pero dependiendo su costo, podríamos escogerlos para ser revisados. Vemos que tenemos ahora tres opciones de igual valor, pero debemos revisar el que esté con menor valor H, por lo que vamos por ahí y ya está. Hemos llegado a la meta y hemos encontrado el camino más corto. Ahora, pongamos un ejemplo con obstáculos, tal como si fuera un videojuego real. Ya no es tan simple ver la ruta más corta a simple vista, ¿no? Veamos cómo encuentra la ruta el algoritmo. Igualmente, empezamos revisando el inicio. Solo tenemos un nodo con menor valor, así que vamos por ahí. Seguimos yendo por el de menor costo F y nos hemos chocado con una pared. Los nodos avanzados que están pintados de celeste ya no pueden ser revisados, por lo que debemos revisar los otros disponibles. Ahora tenemos tres caminos potenciales. Escogemos primero el de menor costo H. A diferencia del anterior ejemplo, aquí parece que nos ha resultado en vecinos con costos F más grandes. Así que revisamos los otros caminos potenciales a ver si hay mejor suerte. Siguiendo vemos que la mejor opción que se tiene está en los de valor 54. Así que debemos revisar esos antes de continuar y quiero que noten un comportamiento curioso aquí. Si revisamos este nodo, el vecino cambia de costos. ¿Por qué? Antes de hacer la revisión, este tenía un costo F de 76 y G de 28. Eso tiene sentido porque estos valores surgieron de ser vecino en diagonal de este. Si calculamos las distancias, todo cuadra, pero no es realmente el camino más corto para llegar a este nodo desde el inicio, ¿no? El camino más corto sería por acá, y precisamente eso es lo que se actualiza cuando revisamos este nodo. Revisarlo hace que se optimice el camino más corto a su vecino. Esta es una de las cualidades del algoritmo, que permite que siempre se encuentre el camino más corto. Continuemos. Después de revisar los 54, los de menor valor son ahora los que tienen 56, que podríamos revisarlos en cualquier orden, ya que son exactamente iguales. Luego de estos, aparentemente la ruta más corta estaría por detrás del nodo inicial, lo cual en realidad nos aleja, pero bueno, no nos queda de otra, ya que debemos revisarlo porque a nivel algorítmico sigue siendo el de menor costo. Una vez revisado ese, los caminos potenciales son ahora 4. Revisamos los dos con menor costo H. Y al fin hemos encontrado el que nos lleva a la meta. Ahora bien,
Se ha encontrado cómo llegar del inicio a la meta, pero en realidad no les he enseñado cómo fue que el algoritmo encontró la ruta más corta. ¿Cómo se hace entonces? Veamos el mismo ejemplo desde el inicio, pero con estas flechas. Estas señalizaciones indican de dónde provienen los vecinos, o sea que apuntan siempre al nodo del que surgieron, cuando se revisó un nodo. Obviamente al inicio todos sus vecinos apuntan a este y a medida que vamos revisando, sigue la misma lógica. Incluso en la parte donde llegamos al vecino que actualiza su costo, también se actualiza la información de dónde proviene. Si seguimos revisando nodos hasta el final, el algoritmo simplemente tiene que seguir las señalizaciones, comenzando desde el nodo final. Eso nos llevará directo hasta el nodo inicial y por ende resulta en el camino más corto. Si les interesa aprender más, les dejaré estos dos programas que hice, el del algoritmo con los pesos F y G y el de las flechas. Estarán en la descripción para el que le interese. Solo ocupan Python y la librería Pygame. Ahora bien, en la siguiente sección les daré información sobre cómo pueden implementar el algoritmo a nivel de código. Ahora bien, para que puedan implementar el algoritmo por su cuenta, les mostraré las instrucciones que deberían seguir. Estas son instrucciones generales y sirven para cualquier lenguaje de programación. Primero debemos tener en cuenta las variables: el nodo inicial, el nodo final y el nodo actual. Bueno, los dos primeros se entienden por sí mismos. El nodo actual es el nodo donde nos encontramos actualmente, el que se esté revisando. Luego tenemos dos listas: la lista abierta, que alojará los nodos de potenciales caminos aún no revisados, o sea los pintados de amarillo, y la lista cerrada, que aloja los nodos revisados, los de color celeste. Luego, para empezar el código se debe inicializar ambas listas como listas vacías, porque bueno, al inicio lo único que se ha avanzado es el nodo inicial. Con esa lógica es que también se coloca el nodo inicial dentro de la lista abierta. Al nodo inicial también debemos darle un costo f de 0, solamente para que tenga un valor antes de empezar el algoritmo. Después entraremos en un bucle, es decir, todas las instrucciones dentro de este bucle serán repetidas mientras se cumpla cierta condición, la cual es que la lista abierta no esté vacía. Esta condición se le pone porque puede darse el caso de que no exista un camino desde el nodo inicial al final, así que revisará solo hasta que se le termine la lista abierta y por ende no entrará en un bucle infinito. Dentro del bucle debemos obtener el nodo actual, a partir del nodo de la lista abierta con el costo f más bajo, lo cual también hicimos en la explicación. Después de esto, borramos el nodo actual de la lista abierta y la colocamos en la lista cerrada, lo cual simboliza que ya la hemos revisado. Luego, si el nodo actual coincide con el nodo final, pues ya hemos encontrado nuestro camino y simplemente regresamos por los nodos padres o de donde provienen para encontrar la ruta más corta. Si no se ha encontrado aún la meta, continuamos. Creamos una lista de vecinos del nodo actual. En este caso, el nodo actual sería como el padre y los vecinos serían como sus nodos hijos. Luego recorremos la lista de vecinos del nodo actual y hacemos estas instrucciones para cada vecino. Si el vecino está en la lista cerrada o es parte de un obstáculo o muro, terminamos con esta iteración y continuamos operando al siguiente vecino de la lista. De no pasar lo anterior, pues continuamos con el vecino, asignándole sus costos G, H y F. Como ya se sabe, G es la distancia del inicio a este vecino, pasando por el nodo actual. H es la distancia a la meta y F es la suma de los dos. Antes de entrar a esta instrucción, veamos el caso donde nos saltamos este paso. Por ejemplo, si el vecino no se encuentra en la lista abierta, o sea, es un camino nuevo por recorrer. Simplemente nos vamos directamente a la instrucción final y lo añadimos a la lista abierta y continuamos el recorrido con el siguiente vecino. Pero, ¿qué pasa si este vecino ya existía en la lista abierta? ¿Recuerden en la anterior sección cuando se actualizaba el costo de un vecino? Pues justamente esa lógica se implementa aquí. Si mientras checamos un vecino resulta que este vecino ya existía en la lista abierta, pues comparamos los costos G del que ya está en la lista con el que estamos revisando. Si el costo G del que andamos revisando es mayor que el de la lista, pues no hay nada que hacer. Terminamos la iteración y seguimos con el siguiente vecino. Pero si es menor, toca actualizar el nodo, que bueno, se traduce en colocar a este vecino en la lista abierta, reemplazando así el que ya estaba en la lista. Y es todo. El bucle se seguirá repitiendo por cada nodo de la lista abierta y por cada vecino de dicho nodo, llegando así eventualmente a la meta. Y pues creo que con eso podemos terminar lo que respecta al algoritmo. Con lo explicado ya pueden hacerse una idea de por qué el algoritmo estrella es preferido por los desarrolladores de videojuegos. Es que es realmente interesante, eficiente y relativamente sencillo de implementar. Y aunque quizás sería aún más fácil solo copiar un código de internet del algoritmo, aquí quería mostrarles que entiendan
y que comprendan la elegancia que se escondía detrás de este. Si el video tiene éxito, quizá me plantee hacer un tutorial en Unity implementándolo en un juego propio, pero por ahora dejémoslo aquí. Ahora pues me despido y nos vemos en un siguiente video.